Bienvenidos bienvenidos a esta reunión, a este compartir. Para eso los voy a invitar a compartir unas diapositivas para poder ir llevando como una secuencia, ¿sí? Bueno, primero que todo escuchamos una canción y quiero que una persona llena del Espíritu Santo, como siempre estamos nosotros, con la ayuda de Dios, digamos en qué decía la canción con referencia al título de lo que hoy vamos a compartir. La acción en la vida del cursillista o la acción en la vida de un católico, de un creyente. ¿Qué relación tiene esa canción? Cantábamos al orar. Yo creo que después de uno irse a descansar haciendo las cosas que manda Dios, puede ir a dormir tranquilo. Hacer las cosas que manda Dios. ¿Cómo? También habla mucho del amor. Del amor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a compartir precisamente y recordaba que esa canción la cantaba el padre Hernando con los niños de primera comunión y por lo regular en todas las convivencias recordaba que esa canción le gustaba mucho a él y pues nos la hizo querer de alguna forma. Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es preciso para ser feliz? Y pienso que hoy, pues Dios quiere darnos una respuesta. Estamos en un mundo donde abunda la depresión y la gente en terapia me dice, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en paz. Son dos cosas que la gente siempre me pide en terapia y pienso, al preparar este pequeño compartir, pensaba yo eso, ¿no? ¿Qué es preciso para ser feliz? Tener acción, tener vida en acción, tener acción católica, tener acción pastoral. Entonces vamos a ver cómo mejorar un poco esa acción. Entonces vamos a hacernos la pregunta cursillista que es muy común en nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pilares de la vida cristiana? ¿Quién lo recuerda? Acción, formación y piedad. Muy bien. Entonces aquí los tenemos, piedad o oración, ¿no es cierto? Estudio o formación y acción apostólica. Vamos hoy a pensar qué nos regala la piedad. Cuando hablamos de piedad, nos regala tener el don de la fortaleza. Cuando una persona es piadosa, se va volviendo fuerte en la vida, nada la derrumba. Y de esa forma, con la piedad, expresa el amor a Dios. Quiero que pensemos en eso. Quiero amar a Dios. ¿Cómo se lo expreso? Por medio de mi piedad. En la segunda, ¿qué me da la formación? Me da el ser sabio, o sea, conocer la verdad al expresar el amor a Dios. Conocer la verdad. Por último, ¿qué me da la acción? El aprender a ser útil, el ser servicial. ¿Y cómo lo logro? Reflejándole al prójimo la verdad que he descubierto en el amor de Dios. Entonces ahí vemos que se va armando la secuencia total. Todos queremos ser fuertes en la vida, que nada nos derrumbe. Muy bien. Todos queremos la verdad. Muy bien. Pero qué bueno aprender a ser útil, porque la vida nos ha enseñado, la sociedad nos ha dejado muy claro que entre más cómodo esté usted y los demás sean los que le sirvan, pues usted va a disfrutar más. Pero resulta que Dios nos hace la otra propuesta. Entre más útil sea usted, entre más servicial, más feliz va a ser usted. Entonces, hoy vamos a descubrir características o qué es realmente una acción de un cursillista. A esa acción le vamos a llamar acción apostólica. Y aquí tenemos una definición que para mí es una de las más complejas. Entonces, la acción apostólica es llevar la buena nueva a los hombres para que transformados desde dentro con la novedad del evangelio ordenen el mundo hacia Dios. Vamos a analizar cada una de estas partes, ¿no es cierto? Y la vamos a dividir en 4. La acción apostólica la vamos a dividir en 4. Primero, ¿qué es llevar la buena nueva a los hombres? Yo pensaba ¿cuál es la noticia más bella? Pues que Jesús haya nacido, que Jesús haya venido con un plan perfecto para nosotros.
y que nosotros, ante una iglesia que atiende nada menos y nada más que un mundo que está en depresión, que un mundo que tiene heridas, que un mundo que tiene desamor, que las personas presentan cantidad de necesidades, incluidos nosotros mismos. Entonces yo decía, ¿cómo llevar una buena noticia en medio de tanto drama del ser humano? Porque el ser humano vive constantemente un drama, el estrés, las enfermedades, las crisis económicas, la epidemia del COVID, los divorcios, el maltrato, la violencia. ¿Cómo llevar una buena noticia en medio de esto? Entonces me devolvía yo y pensaba, con tanta delicadeza como Jesús fue tratado en el pesebre. Yo me imagino a María y a José siempre, cuando llegan los pastores, cuando llegan los reyes, con qué sutileza, con qué amor, con qué bondad, con qué hermosura y alegría presentaban a ese niño. Porque a veces nosotros no se nos olvida presentar esta buena noticia, como ahí lo dice, proclamar. Proclamar es con alegría, anunciarlo de una manera diferente, no como una lesión de las tablas de matemática, no como una lesión de una fórmula química, sino anunciar la buena noticia, una persona que se anuncia. Entonces, que Dios nos dé esa capacidad de ver que realmente Dios es la mejor noticia. Dios expresado en ¿qué? En Jesús. Jesús encarnado, que viene para cambiar este mundo deprimido, este mundo frágil. Si yo lo he vivido así, si cada uno de nosotros ha vivido la gran noticia de Jesús, cambiando nuestra propia historia de esclavitud en historia de libertad, vamos a poder anunciar a Jesús de una manera como buena noticia. Y yo siempre pienso en esto. Cuando a uno le dicen que se ganó una rifa, ¿cómo se ponen los ojos de uno? Que uno se ganó un premio. Inmediatamente la cara cambia, por pequeño que sea el premio. Así sea un juego de vasos, así sea un viaje a San Andrés, así sea 1.000.000 de pesos. Inmediatamente le dan a uno la noticia, su rostro cambia, su voz cambia, su cuerpo cambia, usted le cuenta a las personas, uno chicanea con esos premios. Yo pienso qué tanto nos falta amar a Jesús, qué tanto nos falta descubrirlo como esa gran noticia de mi vida, como la mejor noticia que me ha podido pasar, para poder compartirlo desde esa expectativa, que los demás digan, pero ¿por qué Oscar habla de esa forma? ¿Por qué Gina anuncia a Jesús con tanta alegría? ¿Por qué Ana Patricia, donde vaya siempre tiene sus ojos chispeantes hablando de Jesús? Que no nos noten hablando de él teóricamente, sino realmente como esa buena noticia que entró a nuestra vida. Entonces, esa es la primera tarea que debemos pedirle de rodillas a Dios. Señor, ayúdame a anunciar una buena noticia, que todo el que hable conmigo pueda llevarse una mejor noticia de parte de Jesús para su vida. Entonces, hay una cita que es Romanos 10, 14, 16, que dice, es de San Pablo, y dice, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Para mí esta cita se convirtió en una de las mejores para yo ver la premura con que tenía que entregar esta noticia. Y les voy a hacer un juego que Dios me propuso cuando me encontré por primera vez esta lectura. Y es que ustedes van a sacar, ya sea mentalmente o en una lista escrita, su cuadernito, los verbos que aquí nos proponen para poder proclamar, porque no proclama a alguien que no cumpla estos verbos anteriores. Entonces saquemos una listica ahí. Miren qué verbos hay, por favor. Y el que tenga la listica me dice, encontré tantos verbos. Y comenzamos a ver cuáles son estos verbos para poder entregar una buena noticia. Bueno, ¿listo? ¿Cuáles son los verbos que encontraron? Hola, yo. Sí. Sí. El verbo creer. Creer, muy bien.
creer, oír, hablar, Muy bien, proclamar, muy bien. ver, pues ver ya está, ver, traer, bueno, Traer. traer, es el último, sí, traer. Ujú. Bueno, por ahí hay por ahí hay otrico que de pronto no está conjugado, pero que es un verbo. Invocar. 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 Hay otro verbo también guardadito por ahí. Enviar. Enviar, enviar. Entonces, mire, yo he descubierto que a veces nosotros nos sentimos como muy tristes de ver que la iglesia no avanza, de ver que uno como que uno evangeliza, pero al mismo tiempo no se ve mucho la obra. Y yo me he detenido a pensar con esta cita bíblica que nos falta conjugar algunos verbos, nos falta detenernos a ver cómo se conjugan y cómo se viven. Nosotros queremos el verbo del número 14, el versículo 14. Nosotros queremos que la gente crea y a uno le duele que la gente no crea. Pero entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque aquí dice, ¿y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? Entonces, la pregunta sería, ¿quién les habla a las personas de Dios? ¿Quién les habla a las personas de Jesús? Porque si yo le hablo a mi amigo una vez al año de Jesús, pues difícilmente él lo invocará y creerá en él. Entonces, una buena pregunta que yo quisiera que ustedes y yo nos hiciéramos es, ¿a quién le hablo yo de Jesús? ¿A quién? No le hablo de otras cosas. Yo puedo hablar de muchas cosas lindas, hermosas, pero ¿a cuántas personas a diario le hablo yo de Jesús? Por una cosa práctica, en una pregunta que él me haga, ¿cómo le hablo yo de Jesús? Pero él dice allí que no basta con que me oiga hablar de él, porque debe proclamarse. La diferencia entre hablar y proclamar quiero que nos quede clara. Cuando yo proclamo es porque tengo autoridad, porque me siento convencido de lo que estoy diciendo. Hablar es comentar. Proclamar es estar convencido, con autoridad, seguro de lo que estoy diciendo, a lo que estoy invitando. Entonces, eso me parece demasiado importante. Porque vuelvo a lo mismo, a veces nosotros estamos en una duda tan grande de Jesús, en una duda tan grande de nuestra propia conversión, que no proclamamos, sino que simplemente hablamos de Jesús. Dice aquí, ¿y cómo proclamarán si no son enviados? Entonces aquí viene una pregunta. ¿Tú te sientes enviado o tú te sientes que te dicen que tú no estás preparado para hablar de Jesús? ¿Tú envías a los demás? ¿Tú le haces caer en cuenta a otros que realmente ellos también son enviados? ¿O tú piensas, dice el Papa Francisco, o tú haces un examen de perfección y dices, nadie, tú todavía no estás perfecto para ir a proclamar? Entonces dice el Papa Francisco, por favor, dejen de hacer exámenes de perfección porque nos volvemos fariseos. Y la idea es que todos tenemos el derecho de ser evangelizados y todos tenemos el deber, por ser bautizados, de evangelizar. Entonces, llevemos buenas noticias. Entonces, aquí están los verbos, digamos, más fuertes. Creer, si yo quiero que crea mi hermano, si yo quiero que crea mi hijo, si yo quiero que crea mi vecino, si yo quiero creer, debo oír la palabra de Dios. Y si debo oír la palabra de Dios, debo proclamar, que alguien proclame o que yo proclame la palabra de Dios. Pero para poder que esa persona proclame, debe ser enviada. Entonces, ¿qué tanta apertura tenemos nosotros como iglesia para enviar a otras personas? ¿Qué tanto me he tomado en serio que yo fui enviada desde el cursillo a anunciar esta buena noticia? Porque a veces nos quedamos atesorando esta gran noticia para nosotros y nos conformamos con tenerlo a nosotros mismos. Y dice San Vicente de Paúl, no basta con que tú ames a Dios si tu prójimo, tu hermano, no lo ama. No basta con que tú ames a Dios si tu hermano no lo ama. Es urgente que los demás puedan también recibir esta gran noticia. Si los amamos, es urgente compartirlo. Bueno, aquí viene nuestra frase de San Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Vuelvo y les digo, no es solamente al que quiera anunciar. Todo bautizado y sobre todo cursillista debe decir, ay de mí si anuncio el evangelio. Si alguien está necesitando una buena noticia, ay de mí si no le doy esta buena noticia, que Jesús cambia vidas,
No importa si tú no lo dices por pena, no importa el argumento que des, debes ser valiente, debes ser contundente, debes perseverar y anunciar siempre esta gran noticia. Segunda parte de la acción apostólica, característica. Anuncio la buena noticia, ¿para qué? Para ser transformado desde dentro. Yo no anuncio una buena noticia simplemente por pasarla bueno, porque estoy desocupado. No, yo anuncio esta gran noticia porque debe esa persona y debo yo cambiar desde adentro. Entonces miren lo que dice Romanos 12:2. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Romanos 12:2. Aquí vemos que para poder cambiar de forma de vivir, que es lo que todos queremos, todos nos proponemos metas interesantes, pero no todos la cumplimos. Y aquí nos dicen una clave muy grande. ¿Cómo hacer la acción apostólica? Logrando que las personas piensen diferente, dice, para que cambien su manera de pensar. Y aquí tenemos dos cosas que nos regala Dios a través de la misa, y es su banquete de la palabra, de la Sagrada Escritura, y su banquete eucarístico. Dos cosas que comienzan a remover las entrañas de uno. Los seres humanos hacemos lo contrario. Primero pintamos la fachada de la casa y después arreglamos por dentro. Dios hace lo contrario. Dios empieza desde adentro a trabajar y hacer la acción para que se nos note fuera. Entonces me encanta esta imagen que está aquí abajito al lado derecho. Venga cerebro, que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Mientras tu cerebro y tu corazón no comiencen a recibir toda esta buena noticia, difícilmente seremos transformados desde dentro. Para transformarme desde dentro necesito el Espíritu Santo, dándome una nueva forma de pensar y dándome una nueva forma de sentir. Por eso la canción decía, sentir como Jesús sintió, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó, sonreír, porque son cosas de adentro. De adentro tiene que salir mi pensamiento para poder que la acción me salga muy coherente. Si no, simplemente va a salir como un sociodrama. Si no estoy convencida que Jesús es el tesoro más grande de mi vida, es el amor de mis amores, si tengo otros amores que lo superan a Él, difícilmente se me va a notar en el discurso, difícilmente se me va a notar en mi actuar. Siempre va a salir el ego, siempre va a salir la soberbia o siempre va a salir mi comodidad. Y pues ahí se caerá la acción apostólica que estoy realizando. Bueno, aquí me parece muy hermoso esto de retomar. Entonces el cursillista hace conscientemente tres cosas. Se forma para poder pensar como Jesús, ora para poder sentir como Jesús y actúa ahora sí frente al pueblo de Dios como actuaría Jesús. Una persona que no se forme y una persona que se le dificulte orar, que no haga sus procesos de oración, difícilmente actuará como Dios quiere que actúe frente al pueblo de Dios. Entonces, es un desafío para nosotros tener la acción apostólica en nuestra mente, tener la acción apostólica en nuestro corazón, para poder que nuestras manos y nuestro cuerpo sea un instrumento coherente de ese amor de Dios actuando. Bueno, tercer cosa que hace la acción apostólica. Dice, entonces, anuncio la buena noticia para ser transformados desde adentro. Vamos a la tercera. Con la novedad del Evangelio. Yo no puedo ser transformada siguiendo con las mismas malos hábitos. Yo no puedo seguir viviendo el Evangelio a mi antojo. Como yo le digo, el Evangelio según San John. No puedo seguir viviendo así. El Evangelio se vive con la novedad que trae. Me hace criatura nueva, me da nuevas ideas, me hace ser una nueva mamá, me hace ser un nuevo estudiante, me hace ser un nuevo creyente cada día tiene una novedad que me aporta. Entonces dice aquí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. He aquí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si nosotros viéramos a las personas así,
Si nos levantáramos cada día y no solamente dijéramos al espejo, ay, qué bella, ahora con el amor propio, ay, amanecí muy hermosa, ay, me amo. Si fuera a decir la técnica del espejo del amor propio, cuando nos viéramos al espejo dijéramos, hoy soy criatura nueva en Dios, todo lo viejo en mí ha pasado, todo en mí hoy es hecho nuevo, porque Jesús así lo ha querido. Si nosotros tomáramos conciencia cada día de esto, si cuando llegáramos a la oficina miráramos a nuestro jefe y dijéramos, mi jefe es nueva criatura hoy, todo lo viejo de mi jefe, todo el hombre viejo de mi jefe ha pasado, todo lo nuevo de mi jefe ha llegado, porque Jesús lo ha querido así. Si viéramos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra madre, de esta forma, el mundo cambiaría nuestra forma de reaccionar, nuestros vínculos, nuestra forma de tratar al prójimo, cambiaría demasiado. Porque Dios cada día te ve como Él te llamó a ser creado. Dios cada día ve en ti la esperanza. Dios cada día nos lleva a dar la mirada al prójimo como Él lo mira, con amor y con esperanza, con cambio. Bueno, vamos aquí. Dentro de la cuarta parte es ordenar el mundo hacia Dios. Entonces, hasta ahí repasemos, a ver, ¿qué es acción apostólica? ¿Quién me dice la número 1? A ver. Anunciar y proclamar. Anunciar y proclamar la buena noticia. Muy bien. ¿Quién me dice la número 2? Transformarse desde adentro. Transformarse desde adentro. Muy bien. ¿Quién dice la número 3? Que no es esta, ¿no? Esta se me equivocó el Con la numerito. novedad del Evangelio. Con la novedad. No me puedo transformar sin novedad. Muy bien. Y la cuarta, que es esta, ordenando el mundo hacia Dios. Si realmente me siento nueva criatura, ordeno el mundo hacia Dios. Si no, simplemente yo estoy actuando porque soy activista, porque me parece chévere estar activa, porque quiero ser una ONG, porque quiero ser líder comunal. Es diferente todo esto a hacer una acción apostólica. Toda nueva criatura en Jesús siempre está pensando que su meta es ordenar el mundo. ¿Hacia qué? Hacia el reino de Dios. Yo no sé si con alguno de ustedes he compartido, pero yo llevé años pensando que era el reino de los cielos, el reino de Dios. Y yo decía, eso suena hermoso, eso me encanta, ese nombre me encanta, me suena rimbombante, me suena elegante, me suena llamativo. Pero yo decía, ¿cómo aterrizar el reino de Dios en un mundo que quiere algo concreto? La gente, uno le dice, es que Dios tiene el reino de los cielos, y la gente mira las nubes y dice, de aquí a que yo me muera, ¿no es cierto? La gente, uno le dice, es que Dios va a establecer el reino de los cielos o el reino de Dios, y la gente se imagina un león y un corderito, pero la gente no sabe, y a veces los cursillistas todavía no hemos descubierto cómo establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y que esa es nuestra meta mayor. Realmente un cursillista que tiemble de amor por Dios no se conforma con amarlo y hacer corazones para Dios. Se conforma en la medida que va viendo el mundo ordenado hacia Dios, el mundo hecho realidad del reino de Dios. Y por eso vamos a escuchar, a ver ustedes cómo, una o dos personas que digan cómo han asimilado, porque yo sé que ustedes también son seres pensantes y se han hecho esa misma pregunta, en sí, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo entender este reino de los cielos de alguna manera que yo pueda dárselo a entender a alguien que no tenga todo este proceso teológico, tantos años en el cursillo? ¿Cómo hacerle entender el reino? A ver, alguien que me diga su conclusión. Para mí, pues, ese reino es Cristo haciendo vida en mí, ¿no? Y entonces yo, reflejando a ese Cristo que vive en mí, estoy mostrando que ese reino ya desde aquí existe. Y existe en mí que lo reflejo, en mí que lo transparento, en mi testimonio de vida. Muestro a los demás ese reino de Dios, que es Cristo, que habita en mí, que camina conmigo, que está siempre conmigo. Muy bien. Bueno, otra persona que nos diga también su conclusión. ¿Cómo ha vivido el reino de los cielos? ¿Cómo ha vivido el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia.
y yo hago parte de la iglesia. El reino de Dios es la iglesia. Muy bien. Yo he dicho, decíamos la vez pasada en Madurez Eclesial, ¿no es cierto? Que la iglesia es una muestra gratis del cielo. Es como quien dice, miren, aquí hay un poquitico de lo que les espera. Allá la gloria es mayor para Jesús. Allá vamos a estar más unidos. Muy bien, me encanta lo que ustedes han dicho. Yo les voy a compartir pequeñas cositas aquí que espero que nos establezcan un poco más esta parte. Primero que todo, cuando yo le hablo a la gente, le digo que el reino de los cielos es mucho más concreto si le llamamos construir la civilización del amor. Me parece que es mucho más práctico, que la gente entienda que ya no puede vivir en desamor, que ya no puede seguir viviendo indiferente, que el reino de los cielos se establece en la medida que Cali se va llenando de amor, que en la medida que Perú se va llenando de amor, que en la medida que Bogotá va estableciendo el amor. Porque mientras no haya amor, no hay reino de los cielos. Eso me parece que es clave. Me encanta cuando Ena dice el rey, o sea, Jesús es el reino de los cielos, sí, porque Jesús es el rey. Siempre el reino se establece cuando hay un rey, no hay reino sin rey, ¿no es cierto? Entonces, el rey es Cristo. Los demás hacemos parte de su reinado, los demás ayudamos. Un cursillista es mano derecha, que se respete al rey, que se conozca al rey, que se conozca qué propone el rey. Ahora, siempre que hay un rey, hay un pueblo. Y nosotros siempre que hablamos de un rey, hablamos de que los demás somos siervos. De alguna forma somos siervos. ¿Qué característica tiene un siervo ante el rey? ¿Cómo es el comportamiento de un siervo ante un rey? Por el servicio. El servicio. Se diferencia de todo porque el rey pide y el siervo sirve. Sin una sola crítica, sin pensar que hay otra posibilidad de tener otra cosa, porque el rey ha pedido lo justo y lo necesario, lo urgente. Entonces la pregunta es, tú y yo como cursillistas, tú y yo como católicos, tú y yo como bautizados, hemos trabajado por hacer que Cali, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo, la iglesia, haya realmente el amor como ley suprema. O yo mismo en una herida de desamor, por lo regular pongo la discordia. O yo hablo muy hermoso de la Sagrada Escritura, pero en mi práctica se me olvida construir la ley del amor. Se me olvida que el amor es la ley suprema. Porque muchos creemos que Jesús es el que manda, pero muchos nos portamos a veces como un siervo no fiel, que propone otra cosa. Entonces ponemos normas y normas y usted no puede y usted no hace y usted no hizo esto bien y hacemos críticas, porque se nos olvida que el rey manda es a amar y a tener misericordia. Entonces la acción apostólica realmente se recoge cuando hay frutos de amor. Cuando en tu grupo de la parroquia se nota que se aman, como decía Jesús, mírenlos cómo se aman. Si se nota que se aman, estamos realmente haciendo acción apostólica. Si hay competencia de los roles, si el del coro piensa que es mejor que el lector y el lector piensa que es mejor que el acólito y el acólito piensa que es mejor que el padre y el sacerdote, entonces simplemente la acción apostólica está en pañales. Lastimosamente yo pienso que muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas técnicas de la acción apostólica, pero se nos ha olvidado esta cuarta parte, que es ordenar el mundo hacia Dios a través del amor, que siempre mi actuar sea el amor. Entonces, bueno, por aquí dice Eduardo Bonín, dice, el Señor trataba como personas a las personas. Miren lo que dice Eduardo Bonín. Yo quiero que alguien de ustedes que ame el cursillo y que ame este actuar de Dios y que ame un poco toda la filosofía de vida de Eduardo Bonín, me diga cómo entender esta frase. El Señor trataba a las personas como personas. Me parece que conociendo a Eduardo Bonín, pues fue una persona muy respetuosa realmente de las personas, a la cual le tomaba muchísima importancia, a las cuales le daba todo lo que él podía darles, todo lo que él podía saber.
una entrega total, y eso se llama amor también, ¿no? Amor, respeto, fidelidad a la persona, ¿no? Exacto. Me encanta lo que acaba de decir Emil, porque es que a veces pensamos que acción apostólica es darle todo el amor a Jesús Eucaristía, pero en medio del cursillo chitamos a la gente y le decimos respeten a Jesús Eucaristía, es el colmo, y nos parece, hacemos ojos de emoticón grande, pero y respetamos a la persona cursillista, al nuevo cursillista, y a mí me parece que tenemos que replantear mucho eso. A veces decimos que es que amamos a Jesús y entonces tenemos que exponerlo con todo el respeto, y sí es así, pero a veces en medio de eso salimos y nos enojamos muchísimo con el equipo dirigente, y nos enojamos muchísimo con los mismos sacerdotes porque nos llegaron a la hora que es, y a veces se nos olvida que el trato de persona y el trato humano está a la par de la civilización del amor, y está a la par de amar a Jesús Eucaristía, y está a la par de la evangelización. Entonces me parece esta frase tan sencilla y tan humilde que yo digo, Dios mío, Eduardo Bonin, ¿cómo alcanzó tanta grandeza haciendo algo tan sencillo? Tratar a las personas como personas. Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo trato yo a las personas? Las personas se sienten dignas cuando yo las trato, ni siquiera estoy hablando cuando las evangelizo. Cuando yo las trato, ¿estas personas se están sintiendo dignas? ¿O simplemente yo estoy tratándolas bien cuando hablo de Dios y el resto de momentos la trato como súbditos? El resto de momentos las trato como que yo soy la que sé y llevo 10 años, yo soy la que sé y llevo 20 años en la iglesia, tú no sabes mucho, por favor, cállate. ¿Qué es lo que hacemos a veces? Esa acción apostólica se vuelve un puesto de soberbia y no se vuelve un puesto de servicio, ¿no es cierto? Y por eso magisterio es el que enseña y ministerio es el que sirve. Entonces, el magisterio y el ministerio deben de estar unidos. Si tú has sido capaz y Dios te ha llamado para enseñar en el magisterio llamémoslo así de dirigentes, ¿cómo hacer este ministerio con tanta humildad que la persona diga, quiero escuchar porque me hace sentir digno, me trata como persona, me hace sentir amado? Entonces, cuando nosotros estamos frente a Jesús Eucaristía y hablándole a la gente, más que muchos discursos teológicos, es el respeto con que tú puedes hablarle a esa persona. Es tu mirada humana la que hace que él se sienta mirado como Jesús lo miraría. Es aquella escucha que tú le das a la persona que está escuchando esta buena noticia. Es la forma en que tú escuchas la que le permite a él descubrir que la escucha de Jesús es diferente a todas las demás escuchas del mundo y de otras personas. Que los demás se inquieten con la forma en que tú lo tratas, para poder que esa buena noticia ordene en el amor la vida de la persona a la que tú le hablas, para poder que la gente, tus amigos, tu familia se ordene en el amor a través del trato que tú le das como persona. Aquí yo ponía al grupo juvenil y yo me sorprendo mucho cómo acá abajo están los ritos acá abajo, cómo hablamos, por ejemplo, de la Eucaristía, lo teológico, pero ellos están dispuestos a escuchar lo teológico porque antes se ha rayado el queso, antes en la cocina hemos preparado cosas, porque hemos jugado, porque se han sentido como personas. Cuando la persona se descubre persona, viene a descubrirse cristiana, y era lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos en madurez humana, madurez cristiana, madurez eclesial. A veces queremos solamente entrar en contacto con la persona cuando evangelizamos, pero no le atendemos una visita, no le atendemos un juego, no le atendemos un diálogo. Y realmente evangelizar es todo lo que se da alrededor de una persona. Caminar con la persona, cocinar con la persona, escuchar a la persona, visitar si la persona está enferma. Y es la forma más concreta de construir la civilización del amor. Mientras tanto, por más que hablemos de la teología de la misa, a la persona no le interesará mucho si no es por un rayo de luz del Espíritu Santo, un milagro extraordinario, que esa persona se inquiete por la Eucaristía. De resto, la persona se recordará siempre de la forma en que tú la trataste en todos los otros espacios, para ahora sí abrirle el corazón a Jesús Eucaristía y decir, si esta persona me trata a mí así y dice que es porque Jesús Eucaristía lo quiere así, quiero conocer a ese tal Jesús Eucaristía, quiero conocer a ese Jesús encarnado, me interesa aprender a amar así, me interesa sentirme así siempre.
Eso me parece que es una clave muy grande de la acción apostólica. Establecer el reino de los cielos, entonces, es ser justo, llevar la paz y el gozo del Espíritu Santo. Piensen y hagámonos esta pregunta. Cada que tú llegas a un lugar, ¿siempre contigo va la justicia? ¿Eres justo cuando te ponen a opinar sobre algo que está pasando en tu trabajo? ¿O eres imparcial? ¿O eres pegadito al amiguis? A mí me da risa porque uno es muy cristiano hasta que al amiguis le pasa algo. Y al amiguis le pasa algo y uno se vuelve imparcial. Pero el reino de los cielos se ordena cuando yo soy justo, a pesar de que sea mi amigo, mi hijo, el que sea, yo debo ser justo con la mirada cristiana. Yo debo llevar la paz, siempre. Si yo vivo en guerra conmigo, debo hacerme la pregunta, ¿dónde está mi acción apostólica? ¿Cómo estoy ordenando el amor y la paz en mi vida? ¿Cómo ordeno el amor y la paz en mi familia? ¿Estoy llevando paz y gozo o estoy llevando guerra y angustia? Y es la mejor forma, el mejor termómetro de mirar mi acción apostólica, es mirar si cada que yo llego a un sitio llevo la paz, así llegue y estén en guerra, o si cada que yo llego a un sitio llego con alegría, o si por el contrario está la alegría y yo llego a hacer el caos y la turbulencia. Eso me parece que es muy clave para el reino de Dios. Otra frase de Eduardo Bonín. Alguien, por favor, que me ayude a leerla y que nos pueda decir qué entiende acerca del reino de los cielos y la construcción de la civilización del amor. Ánimo. No los escucho. Pienso yo, no me corrige si estoy mal. En primer lugar, para construir primero una civilización del amor, tengo que yo verme primero a mí misma y pensar si creo en el amor. Porque la civilización la vemos todos los días, ¿no? Y si yo no tengo el amor, yo no voy a poder construirla. Empezando porque si yo no tengo a Dios en mi corazón, si yo no le creo a Dios, pues menos voy a creer lo que pueda haber escrito o dejado Eduardo Bonín. Como es mi caso, por ejemplo. Inicialmente yo no conocía a Eduardo Bonín a pesar de tener como 20 y tantos años dentro del movimiento. Yo lo negaba a Eduardo Bonín, ¿no? Decía, no, ¿por qué? Si él no es santo, ¿no? Pero conociéndolo en todo este tiempo, casi 2 años de la pandemia, entonces pues sí me he dado cuenta que Eduardo Bonín realmente ha sido el elegido por Dios, por el Espíritu Santo, para que sea el fundador del movimiento de Cursillo y Cristiandad del mundo, porque es del mundo. Entonces el Espíritu Santo está ahí y como tal, desde ahí yo creo que empieza una buena civilización para ir construyendo el amor en cada uno de nosotros, en cada uno de los que respetamos a la persona y creemos en Dios. Me parece que creo que puede ser así, ¿no? Muy bien. Entonces lo que dice Mir me parece fantástico. Si ¿Puedo? yo no me descubro amada por Dios, ¿Puedo? sí. Gracias. Bueno. Para ser cristiano hoy hay que ser fiel al Evangelio. Eduardo Bonín siempre fue fiel al Evangelio. Y el movimiento de Cursillos nos enseña a nosotros que ese Evangelio nos enseña es a amar a Dios con todo tu corazón, como dice así, amar al prójimo y amarme a mí mismo. Por eso nuestro lema es Cristo, persona, amistad. Yo amo a Cristo, me amo a mí mismo y amo a mis amigos. En otras palabras, la construcción, para construir esa civilización del amor, tiene que ser a través de la amistad, porque al amigo le hablo de Dios, pero a Dios le hablo de mi amigo. Entonces lo que pretendía Eduardo con ser fiel al Evangelio es ser, a través del amor, un imitador de lo que fue Jesucristo en toda su vida. Gracias. Uy, está inspirado, vea. No, maravilloso. Bueno, me encanta que Farid se haya detenido también en fiel al Evangelio. Y cuando él leía eso, yo pensaba, ¿cuántos de nosotros cursillistas a veces traemos frases de Gandhi que son maravillosas?
de Nelson Mandela, que son buenísimas, créanme que yo las amo, pero a veces las personas ya están hasta aquí de Nueva Era y hasta aquí de otros líderes políticos maravillosos y de premios Nobel. Pero a veces la gente tiene tanta necesidad del Evangelio, tanta necesidad de encontrar la respuesta en Cristo Jesús, una respuesta concreta y exacta a través del amor de Cristo, que nosotros a veces perdemos minutos y charlas valiosas por estar hablando de otras grandes frases que no sean del Evangelio y que no sean de Jesús. Ahora, en el camino de la amistad sí podemos leer otros libros, apoyarnos en otros textos, pero hay momentos que son contundentes para que la persona decida su vida. Y es allí donde nosotros no podemos salir con una frase de Condorito o una frase de los Simpsons, porque es que realmente hay momentos de urgencia donde el alma de mi amigo está defendiendo su salvación, donde él dice sí a la vida o sí a la muerte, donde él dice sí al aborto o sí a la vida, donde él dice sí a las drogas o sí a hacer abstemio, donde él dice sí a la infidelidad o sí al matrimonio. Y nosotros a veces tenemos tan medias tintas que decimos frasecitas hechas de nosotros y dejamos de ser fieles al Evangelio a veces. Entonces, y lo que dice Faridi a mí me parece maravilloso. Hasta que yo no me descubra amada por Dios, hasta que yo no me descubra hija mimada de Dios Padre, difícilmente, muy difícilmente, yo encontraré todo el amor necesario para hablar de Dios, que es amor. Mientras no me descubra amada, pensaré que soy simplemente una criatura que Dios corrige y que Dios a veces castiga fuerte. Entonces, ¿qué haré con el prójimo? Castigarlo y corregirlo, porque no me descubro amada, no descubro la misericordia de Dios. Cuando mis padres me han hecho descubrir que soy amada, me queda más fácil descubrir al Dios amor, me queda más fácil ordenar el mundo hacia el amor. De manera que está en nuestras manos y en sanar todas las heridas de amor de nuestros padres, las heridas de amor que hemos tenido en la vida para poder descubrir que Dios realmente nos ama. Nos falta mucha oración para descubrirnos hijos amados de Dios. La mayoría nos comportamos como huérfanos, sin Padre Dios. Y al ser huérfanos de Padre Dios, por más que lea la Sagrada Escritura y no me descubra en esta vida como hija mimada de Dios, difícilmente trataré de establecer el reino del amor. Hablaré siempre de un Dios lejano, de un Dios de pronto que se quedó en las nubes o se quedó en la rama de un árbol o se quedó en los animales, que la mayoría de personas hablan muy lindo, que en el perro, que Dios está en la creación, que Dios está en el mar, que Dios está en el perro. Pero cuando llega el momento de tratar al prójimo y tratarse a uno con piedad y con perdón, nos queda grande, porque no nos descubrimos amados por Dios, no nos descubrimos hijos de Dios. Entonces, para construir la civilización del amor, debo descubrirme hija amada de Dios. Y eso me lleva a la última parte de esta frase de Eduardo Bonín, abierto a toda la realidad. Y me encanta la última parte, atento a las personas. Y aquí yo les voy a pedir el favor que le pidamos hoy al Espíritu Santo agudizar nuestros sentidos, que nuestros ojos puedan ver las pistas, que nuestros oídos puedan ver las pistas, que mi corazón pueda sentir el dolor del otro. ¿Por qué? Porque mientras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestros sentidos no estén agudizados, no vamos a saber cómo evangelizar. Entonces decía el Papa Francisco que a veces nosotros llegamos con buenas teorías sobre inquietudes que la gente no tiene. Entonces yo vengo a hablarles, por ejemplo, de la eutanasia, a una persona que no está pensando en la eutanasia, que en este momento está muy mal en una crisis económica. Entonces la persona necesita ser escuchada simplemente en lo que necesita. La persona necesita descubrir que Jesús tiene una respuesta a sus intereses. Entonces mire el listado que nos da, el mismo Papa Francisco nos da este listado. Todo cursillista o todo católico debe estar atento ¿a qué? A los intereses del que va a evangelizar, a las búsquedas, a las heridas profundas, a las necesidades y a las inquietudes que tenga la persona que está a su lado. ¿Usted quiere que su hijo cambie? Bueno, entonces mire qué intereses tiene, obsérvelo muy bien, escuche muy bien qué está buscando, mire muy bien qué heridas profundas tiene, escuche sus necesidades, detecte sus inquietudes. ¿Usted quiere evangelizar a su jefe? Mire cuáles son los intereses de su jefe, mire cuáles búsquedas, cuáles heridas tiene, qué necesita el jefe, qué inquietudes tiene. Si todos hiciéramos esto, nuestra acción apostólica sería mucho más concreta, mucho más certera, mucho más eficaz.
con la ayuda del Espíritu Santo. Otra frase de Eduardo Bonin dice, los cristianos tenemos que estar en el mundo y no en el cielo. En todo caso, estamos para hacer en el mundo el cielo posible. A veces nosotros hablamos de un cielo del más allá y cuando muramos, y está perfecto. La vida eterna se da, finalmente se da después de la muerte, pero la vida eterna empieza aquí y ahora. Cuando en este planeta Tierra y en tu metro cuadrado, tú le permites a la persona que el cielo sea posible. Tú le permites a través de tus palabras que pueda sentir el fuego del Espíritu Santo a través de tu abrazo, que la persona pueda sentirse amada, escuchada, alegre a través de tu visita. Solo desde aquí se puede conquistar el cielo. Todo lo que hagamos aquí en el mundo va conquistando el cielo. No esperemos a que la persona esté agonizando para apenas hacerle la promesa del cielo. Desde aquí, cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros trabajos, cada uno de nuestros sitios de estudio debería parecerse demasiado al cielo. Pero ¿cuándo se dará eso? Cuando cada uno de nosotros sea concreto en que estamos en el mundo para dar esa muestra gratis del cielo con la ayuda del Espíritu Santo. Otra frase de Eduardo Bonin. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. La historia del cristianismo quizás sea la terquedad de ubicarlo en otra parte. Esta sí quiero que me ayuden porque esta me cuestiona mucho. Yo digo, Dios mío, miren, la historia del cristianismo quizás está en ubicar tercamente el reino de los cielos en otra parte. ¿Quién me ayuda con esta frase? Cristo que vive en mí es el reino, ¿no? Esa es la perfección y la plenitud del reino. Cuando yo tengo esa comunión con Cristo y yo soy capaz de mostrar ese amor, hemos venido hablando de que esta acción se hace efectiva cuando la manifiesto en el amor. Entonces, cuando yo muestro el amor a los otros en mi vida, estoy haciendo que ese reino de Dios sea pleno, ¿no? Se manifieste en los demás a través de mí. Entonces, empieza por yo aceptar a Cristo en mi vida, saber que Él vive en mí y que Él me transforma, todo esto que hemos dicho aquí, ¿no? Que Él nos transforma desde dentro para que esa acción se pueda reflejar, ¿no? Y se refleja a través del amor, como tú nos has venido aquí insistiendo en este punto de ordenando el mundo hacia Dios. Entonces, en la medida que yo con mis acciones transparento ese amor, pues estoy haciendo plenitud de ese reino de Dios. Muy bien. Y así como dice... ¿Puedo? Sí, si bien pueda. Estuviste leyendo Volviendo a las Fuentes, ¿no? Es que me encanta, me encanta. No, y si quiere libros, hable conmigo que yo los tengo todos. Ah, bueno. O sea, el reino de Dios está dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón tenemos a quien, a Jesús. Lo que se refiere Eduardo en ese párrafo es que de nuestro corazón tiene que salir el amor que debemos irradiar para todas las personas, para aquellos que nos necesitan, o sea, los alejados, que es la finalidad del cursillo, y para aquellos que ya están con nosotros, pero que también tenemos que corregirlos e llevarlos por el camino que debemos hacerlo. Ahora, desafortunadamente, a veces como somos humanos, no pensamos con el corazón, sino que pensamos con otras partes del cuerpo. Y ahí es donde esa terquedad nos hace que nosotros nos equivoquemos como cristianos o como cursillistas que somos. De colores. De colores. Muy bien. Me encanta cuando Farid dice que pensamos con otras partes del cuerpo. Jesús quiere hablar, Gaby. ¿Cómo? Jesús quiere hablar. Ay, sí, es que qué pena que no veo aquí la manito ni nada. Bien pueda, Jesús. Bueno, yo quiero comentar algo sobre eso que Gafisa decía de que nos cuestiona, igual que a ella, a mí, yo creo que a muchos, esa parte de la frase de Eduardo Bonin cuando dice que la historia nuestra del cristianismo está basada en la terquedad de ubicarlo en otra parte. Y qué es lo que creo que ha pasado y por qué creo que Eduardo reflejaba esa frase que de pronto se puede sentir bastante dura.
y es en que muchas veces nosotros nosotros los cristianos nos quedamos solamente en el fundamento y en ese fundamento hasta antes de Pentecostés, hasta antes inclusive de la glorificación de Jesucristo. Porque Cristo decía, el reino de Dios está cerca. Jesús, o sea, hasta el momento de Pentecostés, nunca nosotros podemos sentir a Cristo y su Espíritu entre nosotros. Siempre Jesús decía, el reino de Dios está cerca. Siempre se veía como algo externo. Siempre se nombró como algo externo. Siempre el reino se miró como algo externo a la persona o a las personas. Y muchas veces nosotros, como dice Eduardo ahí, a través de la historia nos hemos quedado allí. Nos hemos quedado allí en mirar el reino de Dios, el mismo Cristo fuera de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos fundamentamos solamente hasta ese punto, ahí nos quedamos en esa dureza de la frase de buscar el reino por fuera nuestro. Pero si nosotros cogemos y nos amarramos en adelante de Pentecostés para acá, ¿cierto? Donde vivimos el Espíritu en totalidad y en la totalidad de Dios dentro de nosotros, ahí ya eso va cambiando. Pero Eduardo tenía razón, muchas veces nosotros, la historia nuestra, de nuestro cristianismo, se ha quedado atrás, en los principios solamente. Gracias. Me encanta. Bueno, miren qué buenas reflexiones hemos hecho, ¿no es cierto?, a través de esta frase tan dura, porque es dura, pensar que nosotros evangelizamos y pensamos en un reino fuera, que también está, pero la principal enseñanza de Jesús está que el reino está en nosotros, que habita en nosotros, y por eso lo comemos a Él para poder establecer el reino desde adentro. Y yo pensaba cuando decía Farid, a veces pensamos con las otras partes del cuerpo. Miren, vamos a imaginarnos toda Cali o todo su país, todo Perú, todo Chile, sirviendo aguapanela y pan como acostumbramos a hacer ya para llevar a los habitantes de la calle. Estamos haciendo una acción, sí, pero ¿con qué estamos pensando? Estamos pensando que se muevan las manos al partir el pan, que se muevan las manos al servir la aguapanela, o estamos pensando que a través de ese movimiento interno, de ese Jesús que me habita, muevo totalmente mi cuerpo hacia otro Cristo, que necesita descubrir que en él habita Cristo, por eso es digno. Entonces, por más que llevemos agua, panela y pan, hasta que yo no trate dignamente con amor, por más deliciosa que sea el agua panela, por más que sea café en leche, sándwich, el mejor jamón pietrano, por más que sea así, hasta que yo no esté unida en mente, en corazón, con el reino de los cielos, con Jesús aconteciendo en mí para servirte a ti, no transmito esa dignidad que tienes tú de ese Jesús que te habita. Entonces hay personas que me han dicho así, pero usted sí cree que yo cambie, es que yo soy muy malo. Me lo dicen en terapia, me lo dicen en los retiros. Es que yo he hecho unas cosas tremendas. Entonces la propuesta es que cuando tú ordenas el mundo al amor de Dios y cuando es Cristo a través de tu cuerpo que atiende al otro Cristo, toda persona tiene derecho a recibir este gran amor. Toda persona tiene derecho a descubrir que en él habita el Rey y que por eso al ser el Hijo del Rey y a ser habitado por el Rey, puede establecerse también en otra fuente de amor para los demás. Pero mientras nosotros hagamos acciones externas con las partes del cuerpo, pero sin sincronizar mente y corazón al Espíritu Santo, difícilmente las personas descubrirán el reino aconteciendo en ellas. De manera que es como un juego de palabras, pero que hoy yo sé, con el aporte de Chucho, con el aporte de Farid, con el aporte de Ena, con los aportes que hemos hecho, yo sé que Dios nos va dando allí ese engranaje, ¿no es cierto? Si vivo esa realidad del reino en mi corazón, mi cuerpo se va mostrando constantemente en ese reino. Bueno, aquí viene esta frase que me encantó, o esta reflexión. La acción del cursillista debe ser encarnada, o sea, debe ser humana, debe ser aquí, en el ahora, en este tiempo, en este espacio. Yo no puedo decir que solo mi acción apostólica está cuando voy al cursillo. Yo no puedo decir que mi acción apostólica está dentro de la parroquia. Yo no puedo decir que mi acción... No. 24/7 está mi acción apostólica, debe ser encarnada en el mundo. Todo el que me pongan al frente, todo el que me pongan al lado, hace parte de mi acción apostólica. Pero esto trae unos desafíos a la maternidad de la iglesia. Si la iglesia es la madre, entonces tenemos dos formas de ser madre. O es una madre estéril,
que quiere ser madre, pero no puede dar a luz por ser estéril, o es una madre fértil. Y la pregunta es, bueno, una tarea, ahora que anunciaban ustedes que me encantan las tareas, sí les tenía esta tarea. Qué bueno que ustedes puedan analizar un poco la parábola de la higuera cuando es estéril, cuando solo tiene hojas. Aquí está, Lucas 3, buscan toda la lectura de la higuera y pensar, yo como cursillista, ¿en qué me parezco a esa higuera? ¿Cómo ha sido mi vida a través de ser higuera estéril? ¿Cómo ha sido mi higuera a través de dar frutos? Entonces, para poder que la iglesia sea fértil, ella depende de nuestros propios frutos, de nuestra fertilidad o de nuestra vida estéril, según como entienda este reino de los cielos. Bueno. Quiero ir finalizando con esta idea. La acción apostólica, dice el Papa Francisco, quien de verdad quiere dar gloria a Dios, alguien que de verdad diga, yo amo a Dios sobre todas las cosas, quiero darle gloria, dice, con su vida está llamado a obsesionarse. Miren este verbo me llama la atención, a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Y aquí viene otro pedazo que a veces se nos olvida. A veces somos buenos para evangelizar con la Biblia, pero a veces no estamos obsesionados con las obras de misericordia. Y nosotros decimos, es que estoy cansado, es que otro día, es que eso yo mejor hago eso en otro momento, eso lo hago en Semana Santa. Pero miren los verbos que usa el Papa Francisco. Si quieres darle gloria a Dios como cursillista, debes estar obsesionado, desgastarte y cansarte, que tu vida te agotes de hacer obras de misericordia. Lo vemos en Mateo 25, 36, 34 al 36, y Jesús es muy claro cuando dice, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino. Estamos hablando del reino de los cielos, que ha sido preparado para ustedes desde el principio, desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Y ya no sabemos el discurso perfectamente. Yo sé que en la mente está diciendo, tuve sed y me diste de beber, fui emigrante y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve encarcelado y me vinieron a ver. Pero la realidad de esto es que a veces no lo hacemos ni siquiera en la iglesia doméstica. Yo acostumbro a pensar cada que sirvo una comida o cada que me sirven la comida, yo digo, yo acabo de tener hambre y me acaban de dar de comer, acaban de hacer una obra de misericordia. Cada que yo atiendo a mis hijos, yo pienso de alguna forma con lo duro que es tener hambre. Y no estamos hablando todavía del hambre que sufre un habitante de la calle. Estamos hablando del hambre básica que a veces hay en nuestra casa, que a veces un familiar está pasando. ¿Cómo nosotros a veces nos atrevemos a decir que nosotros evangelizamos? Nosotros decimos que yo soy cursillista, yo vivo mi vida de colores y a veces el mismo vecino tiene un enfermo y no somos capaces ni siquiera de preguntarle cómo sigue el vecino. No somos capaces a veces de regalar, tenemos el closet lleno de ropa que no nos queda, no somos a veces capaces de regalar ni siquiera lo que nos sobra. Entonces aquí vemos que es difícil, a veces no visitamos a los propios enfermos de la familia, a veces no vamos a la cárcel si no es nuestro propio familiar y a veces hasta nuestro propio familiar en la cárcel se queda solo. Entonces, esta acción apostólica de Jesús es muy exigente porque no solamente es evangelizar en momentos concretos, en tiempos fuertes como en Navidad y como es Semana Santa, sino que es evangelizar a través de mi diario vivir, a través de compartir un alimento, a través de dar un jugo, a través de estar consciente que cada que atiendo al prójimo estoy atendiendo al mismo Cristo en él y que yo lo haga con amor y que le haga caer en cuenta que lo estoy haciendo porque lo amo en Cristo. Entonces, San Vicente de Paúl decía una frase que me enseñó Sor Fanny y decía, la caridad de Cristo nos urge. Entonces yo siempre pienso cuando alguien me dice no tengo mercado, yo pienso siempre como en una ambulancia, esa persona va en ambulancia. ¿Y qué quiere uno cuando uno va en ambulancia? Ser atendido, tener primeros auxilios. Y San Vicente de Paúl fue el primer santo que sacó a los monjes de los monasterios, los sacó de estar haciendo mucha oración. Y fue uno de los santos que puso la acción apostólica fuera, en medio y después de la guerra de Francia, y después de tener cantidad de muertos y de pobreza, él sacó a los monjes de dejar de rezar
y les dijo, hay que rezar, pero hay que salir a las calles a rescatar a estos niños abandonados. Los papás no tenían para darles de comida, ¿qué hacían? Tirar a los niños y a las niñas a las calles, porque no sabían qué hacer con ellos. ¿Y qué hacía San Vicente de Paúl? Decir, la caridad de Cristo nos urge. Entonces yo no puedo decir que vivo una vida de colores si el que está al lado, mi propio compañero de trabajo, mi mejor amigo tiene hambre y yo paso por encima de él como si nada, como si no fuera competencia mía. Tenemos fuera de las obras de misericordia corporales las espirituales, que son, entre comillas, más fáciles o más difíciles de vivir, ya depende de nosotros. Por ejemplo, enseñar al que no sabe, y aquí no dice solo enseñar Biblia al que no sabe, enseñar al que no sabe leer, enseñar al que no sabe escribir, enseñar al que no sabe sumar, enseñar al que no sabe tomar decisiones, enseñar con amor, no con cuadernazos en la cabeza, no con regla en mano, no con adjetivos deplorativos, sino enseñar con todo el amor, dar buenos consejos. Yo les pido que cada que nos pidan un consejo, le pidamos primero al Espíritu Santo. Qué bueno es aconsejar y tomar las manos de la persona, orarle al Espíritu Santo o visitar al sagrario antes de dar un buen consejo. Si alguien te pide, por favor, que le des un buen consejo, dile listo, nos vemos tal día y llévalo al sagrario más cercano, ora con él y si puedes ahí mismo y si no en otro lado, después de eso, aconséjalo y escúchalo. Pero a veces nosotros hacemos todo menos aconsejar bien. Somos cristianos cuando evangelizamos con Biblia, pero cuando aconsejamos, aconsejamos muy deshumanamente, ni siquiera humanamente, muy deshumanamente a veces. Perdonar al que nos ofende. A veces uno dice, yo no perdono porque él no me ha pedido disculpas. Perdonar depende de mí, Yo puedo perdonar sin que me pidan disculpas. Dice, corregir al que se equivoca con amor, porque somos pilosos para corregir, pero con malos tratos. Sufrir con paciencia. Pienso que es la obra de misericordia más difícil, sufrir con paciencia. ¿Sufrimos? Sí, todos sufrimos, porque la vida nos pone contra la pared a sufrir económicamente, por la salud, por el desamor, por todas las calumnias, nos pone a sufrir. Pero sufrimos quejándonos ardientemente. Publicamos por WhatsApp, le contamos al medio mundo todo lo que nos está pasando, pero nos quebrantamos y nos hacemos los sufridos, los mendigos del amor. De manera que una buena forma de hacer acción apostólica es sufre en silencio, sufre y quéjate solo con Jesús en la cruz, quéjate con Él, quéjate solo con tu director espiritual, quéjate solo con tu terapeuta de cabecera, con nadie más te quejes. Los demás no sabrán qué hacer con tu queja, con tus quejas, los demás se pondrán depresivos o los demás simplemente sentirán deseo de saber un poquito de chisme, pero difícilmente te acompañarán en tu paciencia y en tu sufrimiento. Y rezar por vivos y difuntos. Qué bueno que hoy nos pongamos esa tarea. ¿Por quién he rezado frecuentemente? ¿Cuáles son las personas por las que yo rezo? Porque lo más seguro es que he rezado por la rosca, pero lo más seguro es que los que me caen un poquito mal, le he pedido a Dios que los aparte de mí, pero difícilmente rezamos por aquellos que nos persiguen, difícilmente rezamos con amor por aquellos que nos caen un poquito gordos, yo les llamo siempre nuestros archienemigos, porque todo creyente tiene un pequeño archienemigo por ahí, en el bolsillito. Y sobre todo, oremos por nuestros difuntos. A veces los cursillistas nos olvidamos, los bautizados nos olvidamos de los seres que amamos y de cuántas personas han muerto sin ser bautizados, cuántas personas han muerto sin haber comulgado, sin haberse confesado, cuántas personas han muerto y necesitan de nuestras oraciones. Los difuntos y el purgatorio no puede orar por ellos mismos. Ellos se salvan a través de la forma en que ellos oran por nosotros y se salvan y van purificándose a través de qué tanta acción haces tú, cuántos rosarios, con qué amor haces tus rosarios, comulgas por los difuntos, oras, mandas a hacer oración y misas por los difuntos. Entonces vemos que la tarea es muy larga. Finalizo diciendo lo que dice la Carta de Santiago. Aquí les cuento una anécdota. Martín Lutero quería quitar este texto, la Carta de Santiago del Nuevo Testamento, porque para el protestante con solo la fe basta. Entonces, este texto dice que no solo con la fe basta, dice que la fe y las obras se respaldan. Entonces, Martín
iba a quitar, propuso quitar esta parte para poder decir que solo la fe basta. Pero miren lo que yo he señalado en Santiago 2:17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Todas las personas pueden dar de comer al hambriento? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo haces? Por tu fe. Muéstrame tu obra. Pero si yo digo, tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe que te va a llegar un buen mercado, pero yo no busco cómo hacerte llegar a ese mercado, difícilmente tengo fe. Si yo digo, tengo mucha fe que te vas a sanar, pero no oro por ti. Si digo, tengo mucha fe que te vas a sanar, pero no llevo el remedio. Si yo digo, tengo mucha fe que tú vas a convertirte, pero no oro por ti, no te visito, no te escucho, pues una fe sin obras tiende a desaparecer. De manera que aprovechemos que los católicos tenemos la carta a Santiago, que la tenemos clarita. Muéstrame tu fe, que yo te mostraré mis obras, te mostraré mi fe a través de mis obras. Finalizo diciendo que dice Mateo 9:13, misericordia quiero y no sacrificio. A veces hacemos mucho sacrificio para ir al cursillo a evangelizar. A veces dejamos nuestra familia sola ese fin de semana, pero a veces el resto de año no tenemos misericordia con las personas. Hacemos sacrificios, ayunos, nos mortificamos, no vemos tele, no venimos caminando y eso está muy bien. Yo valoro el ayuno, valoro la mortificación, la practico. Pero un sacrificio y una mortificación y un ayuno sin misericordia no es lo que Dios nos pide en Acción Apostólica. Entonces, los invito a unirnos para cerrar esta acción apostólica en la oración que hizo Sor María Faustina, que ella es el apóstol de la misericordia. Y dice Jesús que el ministerio de ella es hacernos misericordiosos, transmitirnos esta misericordia. Y Sor Faustina todavía le falta misericordia. Imaginen cómo estamos nosotros. Entonces los invito a que todos con el corazón, con mucho amor, le pidamos a Dios que nuestra acción apostólica sea desde la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Todo desde Jesús, todo, nuestro corazón, nuestros ojos desde Jesús. Entonces los invito a que nos unamos con esa voz firme y de corazón, digamos todos. Oh Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Que este supremo atributo de Dios, es decir, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Amén. Muchas gracias. Ahora pues, no sé, Luceli me dice si tenemos el tiempo de compartir o si ahí terminamos. O si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene, sí, Jafisa, muchas gracias, muy rico, muy espectacular el tema. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir, claro, tenemos unos 10 minuticos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Yo.
Bueno, señora. Yo quiero leer algo de ideas fundamentales que la acción apostólica nos identifica con el carisma, ¿no? Entonces dice aquí en el libro de ideas que el carisma del movimiento es un bien para la iglesia. Dio origen a un movimiento de evangelización que ha llevado el amor de Dios a millones de personas y ha contribuido a la renovación de la iglesia en todo el mundo. Entonces yo creo que todos como cursillistas llevamos ese carisma, entonces es todo pues lo que escuchamos prácticamente, tratar de llevarlo a millones de personas y renovar ese conocimiento en todo el mundo, no solo en conocimiento, sino en otras cosas, en ayuda, en oración, en perseverar en el otro. Entonces pienso que ideas fundamentales también nos ayuda mucho con este tema de la acción apostólica. Gracias. Gina. Hola, buenas noches. Bueno, Jafisa, la verdad, muchas gracias. Te cuento que desde hoy temprano, cuando miré que el tema lo ibas a tocar tú y sabía que estábamos hablando pues de esa acción apostólica, dije, pues aquí estoy, aquí debo estar porque por gracia de nuestro Señor en este próximo cursillo de damas, con ayuda de Dios estaré dando este tema. Entonces te cuento que he estado aquí copiando de todo y he estado, la verdad, muy animada y muy emocionada. De manera inicial diría que pues es un tema que para nosotros como cursillistas nos debe tocar en muchas instancias. Agradezco tu participación. De manera inicial es el tema de nosotros, yo creo que es lo principal para uno poder llevar como tal al Señor y es el amor. Tú lo dijiste inicialmente y si a nosotros no se nos nota ese amor por el Señor y de cómo Él nos ha sanado y nos ha amado de una manera tan hermosa y misericordiosa, es muy difícil como tal uno entrar a evangelizar. Entonces, entender y poder cada día, cuando uno se levanta y abre los ojos y entender que el Señor le ha dado ese nuevo día para poder llevar esa palabra y esa buena nueva a tantas personas, eso no es decir, cuando uno lo reconoce y empieza a caminar día a día, se va haciendo, digamos, un poco más fácil para poder llevar a tantas personas que hoy en día no conocen del Señor. Me encantó esa parte en la que tú hablas acerca del tema de llevar al Señor en todos esos ambientes. La verdad es que a veces es muy fácil uno hablar del Señor y decirle, Él te ama, Él te quiere, teniendo en cuenta los sufrimientos y las carencias que tienen tantas personas hoy en día. Poder decirle a una persona que está sin un pan en la mesa, que el Señor la ama, a veces es complejo, eso es duro y más cuando se trabajan pues en algunos áreas y algunos aspectos y algunos espacios tan deprimidos, es complejo. Entonces es en realidad poder sentir el sufrimiento que tienen las demás personas y en ese sufrimiento mostrarles como tal al Señor. He tomado muchos apuntes, muchas notas, te agradezco muchísimos por ampliarnos lo que son estos temas y también ese tema de poderlo mirar en todos nuestros espacios y en nuestros ambientes, trabajo, vida social y en todo lo demás. Siento que ese es el reto que tenemos como católicos y como cursillistas, porque a veces, como dice una amiga, eso en el templo se ve muy fácil como sudar agua bendita y en la calle en donde las personas te miran y te piden algo, en donde alguien te dice que está pasando una situación difícil y tú solamente le pasas por encima y uno se dice católico y se dice cursillista, es complejo, la verdad. Entonces, llevar esa acción apostólica y llevar al Señor a tantas personas, yo creo que ese es el reto grande que tenemos nosotros con nuestros defectos, que todos lo tenemos, con nuestras incapacidades, pero saber que en el otro está el Señor. Creo que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos y de colores. Gracias, Hafiz. Gracias, Gina. Me encanta que te inspires mucho pues en el cursillo. Jafisa, a ver, quizás en esa parte tú me puedas ayudar. Y lo digo porque yo a Cali, a todos ustedes les he tomado mucho cariño, son como mi familia. Yo vivo solo acá, mi familia vive muy lejos de mí.
Pero mira, acá tú hablas sobre la caridad de Cristo que nos urge tener, ¿no? Atender, dar auxilio, bueno, en fin, visitar y qué sé yo, tener paciencia. Esas cosas las hago, pero no me gusta decirlo, ¿no? Pero ahora comentándotelo, te lo cuento, ¿no? O sea, esas cosas yo las hago y siempre las he hecho. Pero me falta mucho, ¿sabes? Me falta perdonar, perdonar. Eh, Tuve un caso muy fuerte, que eso lo comenté a Farid, y, y bueno, solamente con escuchar el nombre de la persona me enfermo, así te lo digo, me enfermo, me da intranquilidad, me da inseguridad, me da miedo, me da de todo, me da de todo, me da de todo. Y, y sufrir en silencio, sí, sufrí mucho tiempo por esta persona, más de 5 años, pero en un momento dado pude conversar con Farid, pero dime tú, o sea, ese sufrimiento que yo he tenido por todo este tiempo callada, definitivamente me ha hecho mucho daño, me ha bombardeado por dentro. Y cuando escuché el nombre de esta persona, llamé a Farid y se lo conté porque ya no soportaba más. O sea, ya no podía ni siquiera hablar, o sea, con otra persona. No sé, me entreveraba, me desactivó, me anuló totalmente. Pero después conversé con el sacerdote, que él ya me dio un poco más de tranquilidad. ¿Es necesario siempre guardarse tanto dolor en silencio o podemos expresarlo? Y quizás por ese dolor, ese silencio, aún yo no pueda perdonar a esa persona. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios nos dice que amemos al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Los mandamientos del amor que nos dicta el Señor, ¿no? Entonces, ayúdenme cómo puedo hacer en este caso, ¿no? Porque para mí es demasiada intranquilidad. Bueno, hay algo muy importante en la pregunta que hace Mir, y para mí cada momento como terapeuta y como creyente, como cursillista, es más claro que para poder amar, y creo que los que me tienen en WhatsApp vieron que ayer hablaba yo de eso, ¿no? Sanar para amar y amar para sanar. Está en mi WhatsApp en el estado. Y se ha convertido mi vida en eso, o sea, en pedir sanación y decirle a la gente es urgente sanar. Es que pensamos a veces, lo voy a decir aquí con toda la confianza, a veces pensamos que porque somos cristianos y somos cursillistas y somos bautizados, Dios va a coger una varita mágica y me va a sanar. No, la oración que yo le hago a Dios de sanar me lleva a tener un médico de cabecera, un terapeuta de cabecera y un sacerdote de cabecera, para poder yo, que soy instrumento de la acción apostólica, estar sana. Pero ¿cómo yo voy a evangelizar si tengo gastritis, diabetes, si tengo depresión, si tengo angustia, si tengo traumas, si tengo... Pues yo haré el instrumento, pero me desafinaré. La mejor forma que yo tengo de comparar es, y yo les decía en mi testimonio, Dios me decía, tú debes ser como un violín. Yo no sé si se acuerdan de mi testimonio. Y tú debes ser como ese violín. Y yo le decía, ¿cómo es el violín? Y Dios me decía, vacéate de ti, vacéate de ti. Y me mostraba que el violín permaneciera muy bien. Pero ¿qué pasa si el violín no tiene cuerdas? Pues no va a sonar. ¿Qué pasa si el arco del violín no tiene cerdas? Pues no va a sonar. ¿Qué pasa si yo no le he hecho una cosita, un polvito, una cera que le echan al violín? Pues voy a estar destemplada. Y eso es lo que pasa con todos. Dios en su misericordia nos llama a servir a todos, destemplados al principio, muy destemplados. Yo siempre pienso en mis catequesis cuando yo estaba pequeña y yo digo, ¿cómo habré dado la catequesis, Dios mío? Pero el amor de Dios me tenía ahí. Sin embargo, hoy, que ya han pasado los años que han pasado, yo digo, yo no puedo seguir sirviendo con todos mis traumas. Yo debo ir sirviendo mientras sano mis traumas, porque voy sirviendo y mis traumas son sanados, pero mis traumas los debo atender para poder servir mejor. Entonces, así como lo cuenta Mir, yo siento que has vivido un trauma. El trauma nadie se puede quejar. El trauma de Leticia es diferente al trauma de Mir, el trauma de Mir es diferente al de Blanquita, el trauma de Oscar es diferente al de Ana Patricia, al de Yolanda.
Nadie puede juzgar mi trauma ni decir, pero es el colmo, Ena, tú te traumaste por eso. Es el colmo, Emir, ¿cómo así? ¿Usted está traumada por eso? No. Si yo soy cursillista, debo ser misericordioso. Emir, eso la impactó y ella debe ser sanada. Entonces, para poder tener cada uno de nosotros, llevar los rollos al cursillo, evangelizar, hacer obras de caridad, para poder hacer las obras de misericordia, que la misa entre en mí, haga lo que tiene que hacer, debo todos los días pedir al Espíritu Santo sanación. Pero para yo sanar, vuelvo y les repito, tengo un cuerpo que sanar. ¿A dónde voy para sanar el cuerpo? Al médico y a los especialistas de salud. Yo no puedo decir que tengo un soplo en el corazón y entonces me voy a quedar en el sagrario hasta que no me sane. Yo debo ir a orar al sagrario, pero debo ir al médico, ¿sí? Al cuerpo, el médico, al alma, el terapeuta. Todo cursillista que quiera servir de verdad, todo bautizado que quiera servir de verdad debe tener un terapeuta que le ayude a comprender sus heridas. ¿Por qué no puedo amar más? ¿Por qué me molesta cuando me abrazan el cuchillo? ¿Por qué yo hablo bonito pero me comporto feo? ¿Y eso quién lo trata? Un terapeuta. Una persona que quiera servir de verdad se atiende emocionalmente. No dice, es que así nací yo, Dios haga conmigo lo que quiera, pero usted sigue para adelante y no se ayuda. Debemos tener un terapeuta que nos ayude a sanar nuestros traumas. Todos, por bien criados que hayamos tenido, tenemos problemas de autoestima y traumas. Y los demás se van martirizando. Y es muy triste porque nosotros a veces le hacemos la vida a cuadros al cursillista que queremos. Y le hacemos su vida de tortura, su cuarto día medio tortura. ¿Por qué? Por mis traumas. Entonces ahí tenemos el terapeuta. Para el cuerpo el médico de cabecera, para el alma el terapeuta de cabecera y para mi vida espiritual un cursillista consciente, un bautizado consciente de querer ser instrumento de amor. Debe tener su director espiritual. No solamente confesarse con el que pase por el frente. Debe confesarse muy bien, pero debe tener, es diferente, eso lo podremos tocar en otro momento. No es lo mismo confesarme que tener dirección espiritual. La confesión es un sacramento de sanación, pero mientras yo no haga dirección espiritual, se me olvida, no voy a comprometerme, no voy a hacer el paso a paso. Entonces me parece supremamente importante. A veces nosotros los cristianos, los que nos llamamos católicos, queremos que la zarza ardiente de Moisés se nos aparezca y nos sane. No queremos hacer nada, no queremos ir al médico, hablamos de milagros extraordinarios, pero mientras tanto la gastritis avanza, la diabetes avanza y creemos que así es. No, mientras estoy enfermo le ofrezco a Dios mi enfermedad, pero anhelando la sanación. Mientras estoy traumado le ofrezco a Dios que esa persona me va persiguiendo en mi vía crucis. Le pido a la Madre Dolorosa que esté conmigo, pero yo voy haciendo mi proceso de sanación de trauma. Mientras yo tenga pecados, me confieso, le pido a Dios sanar, pero también voy viendo que el Espíritu Santo va haciendo su obra a través del director espiritual. Entonces, espero no confundirlos, pero yo me atrevo a decir que en mis últimos años de vida, lo que más le suplicaba a la gente que ama al Señor es sanen. No se crean sanos. Uno se cree que porque ha cambiado un poquito ya está listo y es el mejor instrumento. Todos tenemos traumas, desafinamos al evangelizar, no somos capaces de hacer la obra de caridad completa. ¿Qué necesitamos? Sanar físicamente, sanar emocionalmente y sanar espiritual. Espero, Emir, haber contestado un poco a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aporte? Aquí quiero aclarar algo. Los cursillistas y los bautizados no podemos escoger cuál de las dos hacemos. Evangelizar o obras de caridad, obras de misericordia no. Es un deber. Ya ustedes y yo no estamos en el nivel de escoger. Es un deber evangelizar con nombre propio, con Biblia, con sacada de tiempo en la parroquia, con sacada de tiempo en el cursillo, con sacada de tiempo en el colegio, en la empresa. Es un deber hablar de Cristo con citas bíblicas y todo. Es un deber ir al sagrario mínimo 1 hora a la semana, cristiano que se respete. Y es un deber hacer obras de misericordia. ¿Pero qué encuentro yo? La gente me dice, no, es que yo soy tímido, yo soy muy humilde, yo no evangelizo con micrófono como usted. No, es que no tiene que coger micrófono. Pero usted váyase de 1 en 1 y léale una cita bíblica. Pero también a ese que le lee la cita bíblica también haga la obra de caridad.
Pero encuentro otros que dicen, a mí me encanta es evangelizar con micrófono, pero las obras de misericordia que las hagan otros. No puedes escoger. Un cursillista real, un cursillista que quiera tener la vida de colores debe hacer las dos. Espero pues que haber explicado bien esa parte. No es de escoger, es de vivir las dos. ¿Sí? Hafisa, quiero darte las gracias por tu tiempo, por este maravilloso tema que le toca a uno el corazón. Creo que siempre, como Eduardo Bonín, siempre se definió como un aprendiz de cristiano, ¿no? Entonces, pienso que eso mismo debemos repetirnos nosotros todos los días. ¿En qué sentido? Que nunca hemos llegado a la plenitud de nuestra vida cristiana y que cada día, todo lo que oigo, no puedo pensar, es que yo eso lo hago, esta sí, esta no, ¿ya? Yo tenía un amigo que cuando miraba dizque una lista de enfermedades decía, esta no la tengo, esta no la tengo. Entonces, que nosotros más bien cada vez que escuchamos esto, tenemos, ¿no? ¿Qué es aquello de todo lo que hoy escuché en lo que yo puedo mejorar? Para ser cada día más esa expresión de amor, ¿no? A Dios, expresión del amor de Dios. Amar más a Dios, amarme más a mí misma y amar más a mi prójimo. Entonces, me queda mucho aprendizaje de tu tema de hoy, mucho tema para reflexionar, para revisar, y que, bueno, yo me alegro cada vez que aprendo algo nuevo, porque en todo siempre hay algo nuevo para cada uno de nosotros. Entonces, gracias, Afi, por ese tema tan lindo. Y me quedo como siempre con el amor, ¿no? El amor, pienso que el mismo Jesús nos dijo que el amor siempre será la prioridad de miles de formas. No solo lo dijo con sus palabras, sino con sus enseñanzas, con sus obras. Entonces, que para nosotros siempre sea el amor ese signo visible de ese Cristo al que proclamamos. Entonces, de colores, Afi, gracias. Colores, Ena. Me hizo acordar, Ena, que el juicio final no será, la pregunta que nos hará no es a cuántos cursillos fuimos, sino cuántos cursillos viviste con amor, serviste con amor. ¿Cuántas arepas hiciste? No. ¿Cuántas arepas serviste con el amor debido? ¿Cuántas tareas hiciste? No. La pregunta será ¿cuántas tareas hiciste con la conciencia de amar a Cristo y amar al profesor que te puso esa tarea? Cada que tú vas al médico, no es simplemente cuántas citas médicas fuiste, por qué fuiste al médico, tenías conciencia de amar tu cuerpo y sanar. Entonces siempre el juicio final, dicen muchos de los santos y muchos de los videntes, las preguntas todas se atravesarán solo con el amor. No importa cuántas papas, cuántas trapeadas le das a tu casa, no importa cuántos hijos tienes, no importa cuántos rosarios hiciste, sino qué tanto amor hubo en eso que hiciste. Por eso un campesino que pela papas a diario puede ganarse más rápido el cielo que nosotros que hemos ido a 15 cursillos. Y ahí es donde uno le duele, porque uno dice, mi madre, no puede ser. Yo pensaba que el alto del cielo estaba para cursillistas. Y resulta que es un carisma hermoso. Pero cuando uno ve que solo pasarán, y hay una cita bíblica que dice, ¿no? El fuego. La prueba será el fuego. En la Biblia el fuego es el amor, y es el amor porque es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que pasará la prueba de fuego? Lo que se haya hecho con amor. Lo demás quedará en ceniza. No importa cuántas madrugadas te pegaste a atender a tus hijos, no importa cuántas veces los llevaste al hospital, importa las veces que lo hiciste concentrado y consciente de que era por amor a Dios y por amor a esa persona. De manera que lo que dice Ena me encanta, porque realmente lo que nos diferencia de hacer acción apostólica a cualquier otra cosa es eso. Si no, simplemente seríamos disfrazados de cristianos. Y muchos empezamos así, muchos pasamos muchos años así, podemos todavía estar disfrazados de cristianos. Mucha gente puede poner el disfraz de médico, pero ¿sabe hacer cirugía? No. Mucha gente puede poner un disfraz de profesor y puede hacerse el que enseña, pero ¿tiene pedagogía? No. Muchos de nosotros cursillistas y cristianos hacemos obras que las llamamos de misericordia, pero sin misericordia.
Muchos de nosotros vamos a un cursillo y primero todavía salen nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros egos. Y finalmente Dios en su misericordia, el Espíritu Santo va quitando mucho de esto y va quedando sobre todo la misericordia de Jesús a través de nosotros. De manera que pidámosle a Dios que tengamos la paciencia nosotros en nuestro proceso y que podamos ayudarnos entre todos a seguir viviendo esta acción apostólica en nosotros y en los que amamos. Bueno, muchas gracias, Jafisa. Veo que Gina levantó la mano. ¿Quieres decir algo antes de que Jesús Muñoz nos colabore con la oración final, aunque Jafisa ya nos hizo una oración? Sí, claro, y qué pena, será dos minuticos, pero Tranquila. me parece algo importante que dijo ahorita Jafisa, y es el tema, y pasa mucho a nosotros como católicos, que a veces pensamos que no necesitamos sanación, y como me decía un amigo, el médico también lo hizo Dios, y nosotros que estamos sirviéndole al Señor, necesitamos, yo creo que el doble de sanación, y hoy en día a veces hay personas que dicen, porque yo he pasado pues por procesos por terapéuticos, y me dicen, y es que ¿por qué tú vas al psicólogo? ¿Es que tú estás loco? No, en realidad nosotros necesitamos sanarnos mucho para poder ir a servirle mejor al Señor. Creo que es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con la comunidad a la cual pertenecemos, que mientras más sanos estemos nosotros, yo creo que mejor podemos servir. Gracias por esa apreciación, Hafiz. Con mucho cariño, estoy convencida de eso. Otras cosas las dudo todavía, pero esa estoy convencida. El que ama al Señor busca sanar, le cree que Él vino a sanarnos, todo, no solo el espíritu. Nos quedamos nosotros como Platón, no, solo el espíritu sirve, el cuerpo es una cárcel, no. Dios vino a sanar tu cuerpo, sanar tu alma y sanar tu espíritu. Dios necesita de tu cuerpo para servir, de tu alma para servir, de tu espíritu para servir. Me encanta esa conclusión. Bueno, no sé, Yolanda se salió porque se le acabó la batería. Jesús Muñoz, nuestro vicepresidente, ¿está por ahí? O también se me salió. Luceli, Bueno. Luceli, ¿a quién se le acabó la batería? ¿A Yolanda? A Yolanda se le acabó la batería, pero tenemos a Jesús Muñoz. Jesús, ¿nos despides, por favor? Yo creo que a las 2. Acabó la batería. A esta hora se nos va acabando la batería a muchos. Bueno, vamos a hacer eso para despedirnos. Yo solamente quería hacer un pequeño comentario, pues por supuesto, antes que todo, las gracias a Jafisa, como siempre, ella muy amable en colaborarnos en esta escuela. Muchas gracias, un tema muy importante, muy interesante y como han dicho muchos, con muchas cosas para quedarnos, muchas cosas para reflexionar y reflexionar a fondo, porque cada vez que nosotros hablamos de temas como estos, pues lo más importante es que hagamos una reflexión interna de ellos. Sobre todo el tema, solo quisiera hacer un paréntesis ahí sobre un par no son conceptos, son un par de criterios que aparecen que yo quisiera que de pronto cuando los miremos le demos el mayor amplitud. ¿Y cuáles son? Son el de la fertilidad y el de la esterilidad. Yo siempre en esto he pedido un poquito que lo miremos en un ámbito más grande. Es el mismo concepto, es el mismo criterio, un concepto más amplio. Y que el de fertilidad sea la fecundidad y el de la esterilidad la infecundidad. Porque a veces nosotros cuando nos hablamos y miramos de esterilidad y fertilidad nos vemos solamente por el lado de la procreación, de esa parte, y es una parte muy importante de nosotros dentro de nuestro proceso. Pero cuando hablamos de la fecundidad hablamos de todos los frutos que nosotros como cristianos podemos dar. Entonces, para que lo tengamos un poquito en cuenta, o sea, un poquito más en la amplitud de la fertilidad sería la fecundidad y me parece que es importante tener el concepto en total amplitud. Quiero, pues, como lo pido Luceli, que esta noche nos despidamos solamente en acción de gracias al Señor a través de esa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Ya Jafisa hizo una oración, entonces yo creo que con esto es más que suficiente.
para que todos digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y por supuesto a María, ella que es ejemplo de discipulado, ejemplo de misionera, ejemplo de acción apostólica. Digámosles: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro patrono San Pablo Apóstol ruega por nosotros. Y que a través de la Virgen María, a través de su intercesión, recibamos la gran bendición de la Santísima Trinidad, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos de colores. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. De colores. Gracias, Jafisa, gracias. Chao, Muy gracias. buenas noches de colores. Jafi, muchas gracias. De colores, buenas Gracias, noches. gracias por favor. Blanquita, chao, saludos a Jorgito. Gracias, Jafisa. Descanso, gracias. Chao, buen descanso. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos. Jafisa, te Feliz tengo noche. un libro muy bueno. Gracias. Te lo voy a Feliz mandar. noche. Bueno, que no se quede en promesa, No, ya mismo lo hago. que sea acción apostólica. Aquí hay 15 testigos. Muy bien. Sí. Un Le abrazo. voy a mandar un libro de Charles Claro que Mantica. sí. En oración. Bueno, Chao, Vamos chao. en oración. Chao, Blanquita, Feliz un noche. abrazo. chao, Blanquita, Leticia, Chao, todos. saludos a Jorgito. Buenas todo el gusto. noches. Esperando Chao, que Dios los bendiga. Gracias, chao. Feliz noche. Chao, Ena. Los queremos. Chao. Chao, París. Chao, Blanquita. Saludos, buenas noches. Y chao, Blanquita Wilde también en Bolivia. Hablando blanquitas. Blanquitas. Chao, chao. Blanquita, te queremos. Chao, Chao, feliz Oscarín. noche. Feliz noche, gracias. Chao. Chao. Feliz noche, muchas gracias. Que bendiga. Buen Chao, descanso. Marta. Chao. Chao, Arista.